Buenos días, doctores. ¿Me escuchan, por favor? Sí, doctor, sí se escucha. ¿Sí? ¿Se escucha nítido? Ya, genial. Un ratito voy a... Bien, doctores. Ante todo, saludarlos. Bueno, mil disculpas. Había una situación en el hospital, me tuve que quedar de largo, así es que no hubo problemas, es que no pude llegar a la universidad. Así es que vamos a tener que hacer la actividad básicamente por vía Zoom, ¿ya? Para no perder clases. Nos falta todavía avanzar esta clase y en realidad son dos clases, ¿no? Se relaciona mucho esta clase que tiene que ver con la parte de la sexualidad y no es en función a específicamente a los ciclos LH, FSH, ciclo menstrual, no. Es cómo es la conducta del ser humano ante la sexualidad. Y eso tiene que ver específicamente de cómo tú asumes la sexualidad, qué es para ti la sexualidad, cómo el ser humano puede distorsionar la sexualidad. Y vienen las patologías, ¿no? Cómo eso puede hacer que un ser humano pueda perder su rumbo y ver las cosas de manera diferente, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a entenderlo. Yo le voy a poner una connotación más bíblica, ¿ya? Más, ¿cómo les puedo decir? Orientado más a la parte de dos clases, ¿no? Cristiana y no cristiana, ¿ya? Entonces vamos a empezar. Incline sus rostros, doctores, y vamos a orar. Amado Padre en los cielos, te damos gracias, Dios, por tus cuidados, la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí presente y poder seguir aprendiendo. Y queremos que tú, Dios, seas quien dirija nuestras actitudes, pensamientos, emociones. Y sobre todo, Dios, que nos permita entender a nuestros pacientes para poderlos ayudar. Acompáñanos, oh Dios, te lo pido en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén. A ver, les voy a poner así en tira de juicio y ustedes mismos van a entender lo siguiente. De esta clase que vamos a hacer ahorita, que viene con la sexualidad, que por cierto también tendría que enseñarles la parte de la sexualidad, de lo que son las fases de la sexualidad, ¿no? Del acto sexual, mejor dicho, que es la fase de deseo, de excitación, orgásmica y de resolución, ¿no? Que son las fases que tiene toda parte de acto sexual. Y quiero partir de la siguiente pregunta, y eso me van a decir ustedes. ¿Sabían que desde un punto de vista cristiano, una de las más grandes debilidades que ha tenido el cristianismo durante la historia es la parte de la sexualidad? Es decir, dejar que tu parte emocional, instintiva, de placer, predomine por sobre tu capacidad racional. ¿Sí? Y ustedes dirán, doctor, pero este, si uno está eh, enfocado, sabe lo que quiere, esa parte real no tendría por qué básicamente afectarnos, ¿no? Si uno está enfocado, pero la cruda realidad es que no es tan simple, ¿ya? Así es que yo les voy a hacer unas preguntas en este momento que ustedes me van a responder y me tendrán que decir, básicamente, ¿ya? A ver, participan los que quieran levantar la mano con mucha libertad. Como les vuelvo a decir, acá no vamos a juzgar opiniones, más vamos a aprender de las opiniones, ¿ya? A ver, ustedes saben, les pongo dos ejemplos bíblicos muy claros, ¿no? Ustedes han visto que tenemos un ejemplo muy curioso, ¿ya? Muy curioso, un ratito, que tiene que ver con dos personajes bíblicos, ¿no? Uno de ellos es José, el otro es David, el que es el rey David, y otro que vamos a tocar un poquito es al rey Salomón. A ver, ustedes imagínense, ¿no? A José, un joven
como todos los varones, ¿no? Curioso por conocerse, con su activación hormonal, con deseos, con impulsos. Y esto es lo que quiero que entiendan. O sea, el ser humano fue diseñado por Dios con todo lo que nosotros podemos sentir y experimentar. Es decir, deseos, placeres, eh, la parte de la excitación, todo es parte de un conjunto, ¿no? Entonces, aquel que lo quiera negar y decir, no, eso es malo, que es una de las actitudes de la Edad Media, no es correcto, porque estás negando lo que Dios puso en ti, ¿no? Entonces, yo no me imagino un José de piedra, ¿no? Yo me imagino un José humano que sentía emociones, sentía sensaciones, y básicamente esas emociones y sensaciones estaban siendo educadas y controladas, ¿no? Por una parte de su cerebro que le permitía poder tomar disquisición si lo que iba a hacer o no era correcto o no, ¿no? Un ejemplo, ¿se acuerdan? La esposa de Potifar, que lo vio a José, y José estuvo a solas con la esposa de Potifar, a solas, ¿eh? En esa época no existía cámaras, no existía celulares que tomaban fotos, ¿no? Parecía Ampay, ¿no? Todo era escondido, ¿ah? Todo era, o sea, lo que pasaba ahí quedaba ahí, nadie miraba, nadie podía, y si lo que sucedía y quedaban callados, nadie más se enteraba, ¿no? Entonces, José estuvo en ese contexto y estuvo expuesto a una tentación, y él, no crean que al ver una dama que era muy agraciada, muy simpática, y fue tentado, le propusieron situaciones a escondidas, él pudo haber dicho que sí, ¿no? Pero hubo un contexto que vamos a ver ahora en el por qué les quiero enseñar esta parte de mecanismos de neuroendocrinos de la contexto humana, que hicieron que él pudiese decir no. Y eso viene porque en su mente, en su educación, en su memoria, eh, había factores que él puso por sobre, ¿no? Y a eso hablamos el control cortical. Su corteza cerebral racionalizó y dijo, muy bien, esto es así, de esta manera, ¿no? Ahora, y él pasó esa prueba, pero no vamos a decir que nunca tuvo emociones o deseos, no, eso es natural, es parte del ser humano. Vamos al otro ejemplo, que es David. David era un joven que desde muy niño estuvo dedicado a Dios, tanto así que Dios lo usó para hacer actividades como, por ejemplo, matar un oso, un león, y para gloria así de cosas inexplicables, matar a un gigante, no con armas, sino con una piedra, ¿no? Entonces, David fue una persona, y nadie lo va a negar, conectada con Dios de una manera muy interesante. Entonces, uno se pregunta y dice, está bien, pero David también es joven y tiene deseos, tiene emociones, piensa en la parte sexual. Me imagino que así como muchos jóvenes han ido aprendiéndolo, señoritas van aprendiendo sobre el acto sexual, hay curiosidades y tanto David como José eran muchachos y jóvenes y tenían esas curiosidades, así es que comenzaron a desarrollarlas. Pero algo pasó con David, que esa parte de la sexualidad fue lo que hizo que tuviese su declive. ¿Ya? En pocas palabras, doctor, pero su corteza cerebral sí controlaba, sí, sí lo controlaba. Pero algo sucedió, algo pasó, por lo cual esa corteza ya no lo controló y él tuvo que tomar una actitud. Y su actitud fue de infidelidad. Y peor todavía. Miren cómo cuando la corteza ya no controla tus principios, ya no controlan tu mente, miren cómo las emociones, el placer y la sexualidad te permiten tomar decisiones equivocadas. ¿Y cuál fue la decisión que tomó David? No solamente quedarse con la esposa de otra persona, sino planificar todo para que el esposo muriese, ¿no? Entonces uno se hace la pregunta, ¿y qué fue de ese joven escogido por Dios? ¿Qué fue de ese joven, que hasta cierto punto, ¿no? Era intachable? ¿Por qué su conducta sexual se alteró? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué opinan? Quiero opiniones antes de empezar el tema. Siempre empiezo con esa pregunta porque los pongo en debate, ¿eh?
¿Qué sucedió? ¿No? Uno puede decir, no, doctor, yo sí respeto, tipo Pedro, no voy a negarte. Yo sí voy a lograr esto, controlar esto, ¿no? Y otros de repente agarran y dicen, ¿no? Son sinceros y dicen, no, ¿cuál es, cuál fue la diferencia? O sea, si ambos son dedicados a Dios, si ambos estaban consagrados, ambos tenían la presencia de Dios como parte de respetar, ¿por qué uno sí lo respetó y el otro no? Opiniones, doctores, vamos. ¿Nadie? Tienen suerte que no esté frente a ustedes, porque a cualquiera de ustedes los agarraría. Aunque puedo hacerlos participar, pero me gustaría que lo hagan de forma abierta, ¿no? O sea, ¿qué opinan ustedes? Ahora, vamos al otro contexto, ¿no? Salomón, ¿no? Muy bien, a ver, Víctor Burgos. Doctor William, soy Marcos. Ah, ya. Más o menos en esa parte estaba leyendo en los libros de reportajes de psicología, ¿no? Del sexo y amor, ¿no? Que hablaba de la mujer, ¿no? La diferencia. La psicóloga tenía algo interesante cuando mencionaba de... No se te escucha bien, Marcos, se escucha medio entrecortado o muy alejado, ¿no? O de repente te acercas al micrófono. ¿La escucha, doctor? Ahora sí. Como mencionaba, eh, la psicóloga del Mundial del Sexo y el Amor menciona que la fisiología en el hombre y la mujer es diferente. Hay una línea que dice que la mujer es 80% emocional y 20% sexual, mientras que el hombre es 80% sexual y 20% emocional. Desde que la mujer está pensando todo el día, digamos, cosas sentimentales, sufrir, el hombre está pensando netamente. Es verdad que lo leí, pero me pareció interesante. No sé si Eh, es eh, todo. ajá. Se escucha, se escucha. Ya, está bien, Marcos, está bien. Está bien. Ese es un dato muy interesante, ¿no? O sea, la mujer es más auditiva, muy poco visual, pero también, aparte de ser auditiva, le gusta, le percibe mucho los aromas, ¿ya? Por eso es que un varón que está básicamente, que es capaz de hablar adecuadamente, que sabe jugar con las palabras o que sabe usar el dialecto, y se puede vestir bien y para colmo se pone perfume, su apariencia es muy agradable y usa perfume y habla muy bien, es mucho más atrayente a una dama que alguien que no lo haga, ¿no? Y para el varón más bien es la parte física, porque es mucho más visual, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito cuando hagamos el circuito del límbico hipotalámico en las emociones, ¿no? Y por qué se enamoran ustedes. Pero desde el punto de vista de la sexualidad, yo les hacía esta pregunta porque ambos son varones, ambos se dejan llevar por la vista, ambos confían en Dios, ambos fueron educados en principios cristianos, pero ¿por qué uno se dejó llevar y el otro no? No, es una pregunta que básicamente lo pongo en reflexión, ya que la conducta humana y el fracaso del ser humano justamente va por este punto. Y una de las cosas que Satanás usa para poder aniquilar a un cristiano es la sexualidad, aunque ustedes no lo crean. Y eso hizo con muchos, ¿ya? Eso lo hizo, por ejemplo, con David. Lo hizo sentir culpable, pero felizmente David entendió procesos y logró corregirlo, ¿no? ¿Se acuerdan del hijo de Jacob, que era Rubén? Rubén también tenía una conducta sexual no adecuada, por eso es que hasta se acostó con la esposa de su papá, que era Jacob, ¿no? Entonces, porque era la sexual lo manejaba mal, ¿no? Y se acuerdan de Rey Salomón, hay muchos textos mencionan de que Rey Salomón también tuvo actitudes de conducta sexual no adecuadas, ¿no? Entonces, es como que, ¿qué pasó, no? O sea, ¿dónde está la garantía de que tú eres cristiano y manejas bien la conducta sexual? Entonces,
Bajo ese principio vamos a ir entendiendo ciertas cosas, ¿sí? Estamos enfocados a por qué es lo que quiero que aprendan esto. Porque la conducta homosexual, cuando está mal llevada, mal dirigida, va a generar perversiones, va a generar conflictos o va a llevarte a hacer cosas como, por ejemplo, que hizo David. ¿Ustedes se imaginan ese David que venció a Goliat, que amaba a Dios, que todo, después matando a una persona o cometiendo adulterio y queriendo matar a su esposo? O sea, ¿se imaginan ese contexto? Uno dice, no, pero uno no lo puede imaginar. Y lo que quiero que entiendan es que cuando la conducta sexual está mal enfocada, mal llevada, te puede llevar a hacer cosas que tú no imaginabas poder hacer. Y es por eso que es una de las cosas que tenemos que entender para comprender a nuestros pacientes de por qué hacen una u otra cosa. ¿Sí? Bien, para poder, espero que haya captado su atención, ¿cómo definimos la conducta sexual? Esta conducta está reagrupada, ya, esta va a reagrupar todos los mecanismos del comportamiento reproductor humano y todos los comportamientos eróticos. ¿Qué significa? Como el comportamiento reproductor, que básicamente vendría a ser la fisiología normal, ¿no? La parte coital, pero también comportamientos eróticos, quiere decir con el comportamiento hacia mi identidad dentro de la sexualidad y cómo yo percibo la sexualidad. Una cosa que a mí me gustó mucho, hay unos libros judíos que ¿saben cómo enfocaban los judíos la sexualidad? Lo enfocaban de la siguiente manera. Todos creemos y sabemos que Dios creó en 7 días, ¿no? Perdón, en 6 días y el séptimo día descansó. Entonces Dios es creador y nosotros somos creación. Es el concepto de los judíos. Pero dice que Dios quiere que el ser humano pueda experimentar por lo menos esa sensación de ser parte de la creación. Por eso es que otorgó al varón y a la dama el poder ellos dar vida cuando se junten, ¿no? Y por tal motivo eso es un privilegio. Es algo que mucho respeto que Dios otorgó al ser humano. Entonces, en el momento que hay intimidad o con una pareja comienza a tener intimidad y van a tener un hijo, están siendo parte de ese concepto de creación, están siendo parte de lo que Dios quiso. Entonces, le dan una connotación muy espiritual, muy de respeto porque es algo que Dios otorgó. No en vano Dios puso a un varón que tenga un pene, una mujer una vagina, que haya un clítoris. O sea, todo eso es fisiológico, ¿no? No en vano puso emociones en nosotros, deseos, placeres. O sea, todo es parte natural. Este, cuando el ser humano comenzó a distorsionarlo y enfocaron mal la sexualidad, a eso le llamaron tabú, ¿no? ¿No? Que la sexualidad es mala, ¿no? Y eso pasó en la Edad Media, ¿no? Y es por eso que muchas generaciones, hasta sus abuelos, no les es fácil hablar de la sexualidad. Y muchas veces aprende uno la sexualidad no con personas adultas o papá, mamá o alguien preparado, sino en pares, pues. Entre ustedes ahí están aconsejándose sobre la sexualidad. Y ahí es donde se cometen más errores, ¿no? O sea, es como que un ciego dirigiendo a otro ciego, algo así. Los dos se van a matar, ¿no? Entonces, es importante entender eso, ¿no? Y es por eso que antiguamente el pueblo de Dios judío pasaba esta experiencia sin tabúes, lo pasaba de generación a generación, pero con ese respeto, ¿no? Que si tú quieres ser parte de la creación, pues vas a tener el derecho de usar ese derecho cuando estés casado, ¿no? Y ellos básicamente respetaban mucho eso. ¿Listo? Entonces es tu conducta, ¿no? ¿Cómo es tu conducta ante el hecho? Segundo, vamos a ver lo que es la reproducción. Se conoce como reproducción a aquel proceso biológico a través del cual una especie podrá crear nuevos organismos pertenecientes, por supuesto, a la misma especie, ¿no? La reproducción es la característica común que observan casi todas las formas de vida. Muchas otras personas han distorsionado esto de la reproducción. O sea, o sea, inicialmente la sexualidad justamente es un proceso fisiológico de sobrevivencia para poder tener descendencia y que la especie pueda ser, que pueda perdurar, ¿no?
Pero el ser humano tiene algo muy peculiar, ¿no? El propósito es dar vida a un nuevo ser y que ese ser nuevo que ha nacido tenga un propósito en esta vida, ¿no? Por tal motivo, la reproducción tiene un propósito de traer un nuevo ser para poder ser educado y básicamente que sea parte de la sociedad, ¿no? Y pueda contribuir. Pero muchos ya lo ven, ya no solo, ya no les interesa la parte reproductiva, les interesa solamente la parte de placer, ¿no? Y ahí viene el problema. Porque si tú vas a ver a la parte reproductiva o la conducta sexual como solamente placer, todo se va a distorsionar y vas a perder el control y puedes caer dentro de esas situaciones que al final te van a llevar a problemas a futuro, ¿no? Por ejemplo, acá dice de la misma especie, ustedes saben que hay una enfermedad que se llama la zoofilia, ¿no? Que hay personas que tienen relaciones básicamente con animales, ¿no? Y eso ya es una connotación patológica. Desde hace varios años se realizan diferentes investigaciones relacionadas con la conducta sexual humana con el inicio del deseo, ¿no? O sea, ¿cómo es que empieza el deseo sexual? ¿Cuál es la respuesta sexual ante ese deseo? ¿Cómo tu organismo, ¿no? va a actuar? Y otro es qué patologías van a intervenir en el éxito o no de esa experiencia sexual. Entonces, yo les digo una cosa, muchas parejas, por ejemplo, eh, perdón, un ratito, un ratito, un ratito. Bien, ahora sí, van a disculpar una situación que tengo que resolver. Bueno, espero que estén enfocados, ya sé dónde los quiero llevar, ¿no? Ya, entonces, una de las cosas que quiero que comprendan ustedes es que la sexualidad mal llevada, mal dirigida, puede generar problemas. ¿Ya? Ese es el primer concepto que quiero. Segundo concepto que quiero que vayan entendiendo es que las cosas que Dios puso en nuestro cuerpo, el deseo, nuestra respuesta hacia la sexualidad, la neurofisiología, por ejemplo, de la erección,
que cómo es que se da ese proceso, es todo fisiológico, es parte de nosotros, ¿no? Y con otras variadas patologías que van a intervenir hacia el éxito o no de una experiencia sexual. Hay gente que, por ejemplo, que son diabéticos, que tienen disfunción, ¿ya? Que tienen disfunción, mm, por ejemplo, disfunción para el acto sexual, o sea, no pueden concluir el acto sexual y les genera cierta frustración, ¿no? Y les genera cierta frustración. Entonces, ustedes tienen que entender si se puede corregir o no esa situación, ¿no? Si se puede corregir, genial. Y si no, orientarlos y dirigirlos para que entiendan qué es lo que se quiere lograr, ¿no? Así es que, bien, empezamos nuevamente. Miren, dentro de lo que es la historia de la sexualidad, eh, muchas veces el ser humano ha escapado con respecto a entenderse y a conocerse a sí mismo. Y a veces el ser humano trata de negar o rechazar lo que está experimentando y le da una connotación de malo, ¿no? Y trata de mostrar algo que realmente es bueno para que los demás entiendan que yo no soy así. Y sucede, doctores, que nosotros tenemos tres tipos de cerebros que nos gobiernan a nosotros, ¿no? Uno se llama el cerebro reptiliano, ¿ya? O sea, es como reptiles, o sea, como seres básicos, ¿no? Necesito comer, necesito dormir, necesito respirar, necesito hacer esto, hacer aquello, o sea, cosas básicas, ¿no? Y dentro de las cosas básicas que tenemos nosotros también está la parte de la sexualidad. Por eso es que la reproducción es un instinto, básicamente, que el organismo lo hace dentro de ese cerebro, que es un cerebro básico reptiliano. Tenemos otro cerebro, básicamente, que tiene que ver con las emociones, ¿ya? Es un cerebro que tiene, o sea, ¿se acuerdan de Intensamente? ¿No? ¿Se acuerdan de los dibujitos? La ira, el miedo. ¿Cuáles más había? Había la tristeza, ¿no? Y así comienzan, en cada etapa comienzan a aparecer ciertas emociones. Hay un cerebro que se encarga de manejar esas emociones, ¿no? Y hay otro cerebro que vamos a ver que se va a encargar básicamente de controlar al reptiliano, de controlar a ese cerebro emocional. Y eso se llama el neocórtex, ¿ya? Y eso le llamaremos el neocórtex. Entonces, quiero que entiendan eso, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar en la situación que les puse como ejemplo entre la vida de José y David, ambos eran cristianos, ambos amaban a Dios, pero uno se dejó llevar por su cerebro reptiliano, por su cerebro emocional, y su neocórtex fue bloqueado, ¿no? Porque ¿quién en su sano juicio de ustedes, va a provocar matar a una persona? Ahorita que ustedes están emocionalmente equilibrados, están tranquilos, y ustedes pónganse a analizar, ¿provocarían la muerte de alguien? O sea, me dejo entender, o sea, ¿ustedes provocarían la muerte de alguien? Para que vean cómo cuando nuestro neocórtex deja de controlarnos, perdón, y nos quita ese control emocional, tú eres capaz de hacer cosas que nunca has imaginado. Y lo repito, ¿ustedes creen que David, que venció a Goliat, que amaba a Dios, se imaginaba de pequeño que iba a hacer eso? No, pues nadie lo imagina. Pero quiero que entiendan cómo el no control, el no entender las cosas que somos, nos puede llevar a futuro a cometer errores. Por tal motivo, tenemos que aceptarnos y conocernos a nosotros mismos, con nuestras virtudes y debilidades, porque ya saben quién lo va a usar en contra de ustedes. Listo. Bien, entonces vamos. Entonces tenemos tres tipos de cerebros. En esencia, el cerebro humano consta de tres formaciones o cerebros independientes. Cada uno de estos cerebros posee su propia inteligencia, su propia subjetividad individual y su propio sentido del tiempo y del espacio, y su propia memoria.
y además otras funciones, ¿ya? Un cerebro neocórtex, ¿ya? Básicamente es el cerebro que controla, que te da juicio, que te da principios, que te dice qué es lo bueno y lo malo, ¿no? Es el cerebro como es el maduro, algo así. De ahí tengo un cerebro que son de las emociones, como les mencionaba, que tiene que ver mucho con el sistema límbico, que es una clase que nos toca después. Y tenemos lo que es básicamente nuestro cerebro reptiliano, ¿no? Lo básico, lo elemental que nosotros somos, que nos quita todo juicio, nos quita todo, ¿no? Y si este reptiliano se mezcla con las emociones mal llevadas, doctores, podemos hasta hacer cosas que no imaginamos. Entonces tenemos el sistema cerebro reptiliano, al neocórtex y el sistema límbico, ¿ya? Miren, acá está. Reptiliano, el cerebro más básico. Límbico rodea al reptiliano. Y neocórtex. A ver, se los pongo así para que ya vayan entendiendo qué quiero. Adivinen qué es lo que está aquí, acá en el reptiliano. ¿Qué, qué voy a tener acá? Ahí van a tener al hipotálamo, ¿no? Ahí voy a tener al tálamo, hipotálamo, subtálamo, o sea, los tálamos. Entonces, quiero que entiendan que los tálamos tienen lo básico, temperatura, calor, hambre, frío, sed, regulación de la respiración, ¿no? Regulación de la frecuencia cardíaca, regulación básicamente del acto sexual, o sea, todo está ahí, ¿no? Por eso es que las hormonas del reptiliano son cortisol, LH, FSH, o sea, todo lo que tu organismo va a reaccionar de forma instintiva. Doctor, me está persiguiendo un perro. Se activa tu la adrenalina, tu suprarrenal va a secretar catecolaminas, tu cerebro va a decir a su ACTH, oye, ¿sabes qué? Necesitamos corticoide, vamos, queremos producir cortisol. O sea, me dejo entender, o sea, cada parte básica, elemental, ¿no? Va a haber efectos de la letina, grelina, en mi hipotálamo va a decir tengo hambre, tengo sed, saciedad, ¿no? O sea, elementos básicos, por eso se llama reptiliano. Lo que va a rodear a esto viene el sistema límbico y acá viene básicamente un sistema de emociones. O sea, todo esto que ustedes tienen acá le va a dar una connotación emocional. Doctor, tengo hambre, pero estoy molesto. Tengo hambre, pero me siento ansioso. Ya comí, me siento tranquilo, ¿no? Ya le agregas una connotación más emocional. Pero hasta ahí tú puedes desbordarte, ¿no? Y ahí viene el neocórtex, que viene a ser el cerebro regulador, el que te da capacidad de entender. Entonces, sucede, doctores, de que cuando tú no desarrollas tu neocórtex para aprender a controlar esto, que son conductas, aprendizajes, pues lamentablemente cuando llegue la intensidad no lo vas a controlar, ¿no? ¿Cuántas personas, por ejemplo, se han vuelto dependientes emocionales de otras personas, ¿no? Las relaciones sexuales, por ejemplo, muchas veces son distorsionadas. Yo les comento, ¿no? Por ejemplo, una pareja que quiere realmente construir bien las cosas, si le mete el componente sexual, es decir, relaciones sexuales, antes de, ya su cerebro ya no va a desarrollar el neocórtex, que es decir, comunicación, comprensión, el diálogo, la paciencia, el compartir momentos que construyan el neocórtex de ambos y les permitan ir madurando, no lo van a poder desarrollar porque ya lograron despertar la parte de la conducta sexual y a veces es muy intenso en esas relaciones y su parte reptiliana y límbica es tan intensa que al final lo único que quieren para encontrarse como pareja es tener intimidad o relaciones sexuales. Y ahí viene el problema, porque cuando tú no desarrollas el neocórtex reptiliano y eso límbico, puede volverse adictivo, ¿no? Y ahí viene otra cosa, ¿no? Por eso es que hay parejas que cuando están y su connotación no es madura, desarrollan tanto su parte reptiliana y límbica que se acostumbran, ¿no? Y es como una droga. Y cuando terminan, al rato ya quieren volver, no, que le extraño, que no sé qué. Es un hormona, es como una droga, ¿no? Estás en tu fase de abstinencia. Es que tienes que dejar que pase el tiempo para que baje esa intensidad.
Y eso sucede, ¿no? Muchas relaciones empiezan así, pasa el tiempo, ¿ya? Autores, pasa el tiempo y van madurando. El ser humano tarde o temprano tiene que ir madurando sus experiencias y su neocórtex se va desarrollando y se van dando cuenta que realmente no amaban a esa persona, que realmente tomaron una decisión no adecuada y viene la separación y el divorcio, ¿no? O aparece otro factor que genera más estímulo a tu parte reptiliana, a tu sistema límbico, ¿no? Y viene la infidelidad, ¿no? Entonces, es importante educar al neocórtex. O sea, el neocórtex tiene que ser educado, formado. Entonces, ¿qué pasa si yo como ser humano niego cosas de mí mismo, ¿no? Como en mi conducta sexual. O sea, no, no, que eso es malo, no quiero, no, esto acá no debo sentir, esto no debo ser, no, tengo deseo, sí, no, eso es malo, ahorita no debo tener deseo. Vas inhibiendo, tu neocórtex nunca va a aprender a controlarlos, nunca tu neocórtex va a aprender a darle el lugar que necesita correctamente. Y cuando llegue el momento, te vas a desbordar, ¿no? Porque no educaste al neocórtex en función a lo que ibas sintiendo. Por eso es importante no escapar, sino entender, ¿ya? Y eso es para todo en la vida. Entonces, hay que el cerebro reptiliano, no se olviden, ¿ya? Todos cerebro reptiliano, funciones básicas, ¿ya? Funciones básicas. ¿Listo? Fisiológicas, primitivas, diría yo, ¿no? Pero felizmente Dios nos dio un neocórtex, felizmente. Ahora, hay una experiencia bien curiosa que te los voy a comentar. Miren, acá el neocórtex, ¿no? ¿Qué es el neocórtex? Conciencia, somos seres conscientes, doctores. Acá nada de que... Y esa conciencia va a controlar las emociones, ¿ya? Y nos da capacidades cognitivas, ¿ya? Por si acaso. Y adivinen quién es el principal segmento de la corteza que controla nuestras emociones y nuestro comportamiento, el lóbulo profrontal, ¿no? La parte frontal, ¿no? Nuestro lóbulo frontal es la que controla. Y ahí vamos a ver también que hay situaciones que ha habido accidentes donde se ha lesionado el lóbulo frontal. Y esas personas que eran tranquilas, educadas, corteses, se vuelven agresivas, responsables, agresivos y a veces muy irrespetuosos, ¿no? Entonces uno dice, uy, ¿qué pasó? No, no era una persona educada. Entonces, quiero que entiendan eso, ¿no? Uno puede cambiar cuando tu lóbulo frontal o tu corteza no es educada. Y el sistema límbico, emociones, pues, doctores. Ustedes se enamoran por su sistema límbico, ¿no? Por su hipotálamo, su amígdala. ¿Ya? Ustedes, ahí está su almacén de sus emociones, sus memorias, los recuerdos. Su primer beso, su primer detalle, ¿no? Todo lo que tenga que ver con emociones, en los momentos más agradables que han tenido, está ahí en el sistema límbico, ¿no? También sus momentos desagradables, ¿no? Sustos, miedos, temores, por ejemplo, no, las cucarachas. De hecho, que vean una cucaracha, que comienzan a saltar, y su sistema límbico trae recuerdo y su cuerpo reacciona, ¿no? Entonces, ahí está toda la parte de la memoria, de los recuerdos y emociones, ¿no? De las experiencias, ¿no? Entonces, y ahí viene algo bien curioso, ¿no? La sexualidad, por ejemplo, cuando ha habido personas que han tenido violaciones, por ejemplo, su experiencia relacionada a la sexualidad es negativa, pues. Y el sistema límbico lo graba muy bien. Y como el sistema límbico y tu parte reptiliana van a trabajar ahí, es muy instintivo. Entonces, basta que esas personas quieran tener un contacto sexual, al toque hay un rechazo. Esas personas, yo he conversado con algunas personas, quieren tener su intimidad con su pareja, pero no lo pueden hacer, su cuerpo lo rechaza, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que su sistema límbico creó una memoria desagradable ante ese suceso. Y hay terapias, manejos que se puede hacer hasta que la persona pueda grabar nuevamente un recuerdo agradable ante un acto sexual. Y es un proceso, ¿no? También en el sistema límbico vamos a tener motivaciones, ¿no? ¿Qué nos motiva, ¿no? El sistema límbico también tiene parte de lo que son las orientaciones, ¿no? Memorias, ¿ya? Está el miedo, la rabia, el alternar, las relaciones sociales, los celos. Ustedes no son celosos, pues, ¿no? Ustedes son personas de luz que jamás van a tener celos de su pareja, ¿no? A no ser que den motivos, van a decir seguro. Los celos es natural, es hormonal, es primitivo. Sí, y los voy a repetir.
Que tú tengas celos, ya, genial, o sea, es natural, todo ser humano va a tener celos. Pero que esos celos no los puedas controlar o que tu mente no le dé una connotación clara, ¿no? Ahí estamos hablando que ha habido un problema, que tu neocórtex todavía no ha aprendido a controlar. Entonces tienes dos opciones, o niegas, dices celoso, o aceptas que eres celoso y tu cerebro al aceptar que eres celoso vas a comenzar a trabajar para saberlo manejar. ¿Ya? Ahora existen celosos que son celopáticos, ¿no? Ya esos días patológicos, aquellos que llamamos tóxicos, ¿no? Ser celosos, doctores, no se olviden, ya patológico es cuando le quitas la libertad a la otra persona y quieres controlar la vida. Y nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de controlar la vida de otra persona. Todos somos libres y amamos de forma libre. Si Dios ni siquiera nos obliga, ¿por qué nosotros tenemos que obligar a una persona que nos ame como yo quiero? Hay mucha libertad en ese aspecto. Entonces, si tú eres una persona que tiene celos, pero sabes controlarlo y das libertad y no opacas a la otra persona, pues tus celos son fisiológicos y bueno, las vas a tener porque situaciones X van a presentarse. Pero si tú comienzas a quitarle espacio, comienzas a ahogar a la otra persona, le quitas voluntad, le quitas, eso ya es patológico, ¿no? Y eso sucede cuando no entienden qué es el celo. O sea, lo contrario, muchos justifican diciendo, yo te celo porque te amo. Y eso no es tanto así, ¿ya? Entonces, hay áreas involucradas en el sistema límbico y tienen que ver con la conducta sexual, ¿no? Y ahí tenemos al hipocampo, a la amígdala, al hipotálamo y las gónadas. Todos ellos interaccionan en el momento de tener y asumir una conducta sexual y una actividad sexual, ¿sí? Principalmente emociones, ¿ya? Emociones. Y el hipotálamo, la acción como tal, ¿no? Entonces, pues, mientras tienen actividad, por eso producen taquicardia, hay lubricación, se activa el sistema simpático parasimpático, la parte sacra, mis niveles de glucosa van a subir porque mi nivel de cortisol también va a subir, o sea, todo tu sistema hipotalámico va a estar, ¿no? Tu vista, tu audición, tus olores, tus percepciones van a incrementarse, ¿no? Tu amígdala tiene que ver con si es agradable o no agradable ese momento y de función con el hipocampo, que también es el donde se guardan las memorias de las experiencias que se tuvo. Todo eso en conjunto te va a dar la conducta y el acto que estás desarrollando, ¿no? Entonces no se olviden hipocampo, influencia modulada de la tumescencia genital, regulando por tanto la afluencia de volumen sanguíneo a la aparato genital, por ejemplo, ¿no? Lo cual es hasta la actualidad el índice más fiable para medir la excitación y la respuesta sexual. ¿Cómo yo sé que la persona ya está entrando en una fase de excitación? Básicamente aumentando el flujo sanguíneo, no solamente a nivel corporal, sino a nivel genitales. En el varón sería el pene y en la mujer sería el clítoris, ¿no? Y ese es un indicativo de incremento de sexualidad, ¿no? O sea, del deseo y la excitación. Es como un punto de partida. ¿Quién se encarga de manejar todo eso? El hipocampo, ¿ya? La amígdala. Por eso es que, ahora lo curioso es que si hablamos esto en el varón, es mucho más evidente y ha pasado. Y muchos han visto una dama, les ha agradado y, ¡pum!, ¿no? Cuando uno es adolescente y una erección. Y el chico de la vergüenza se queda sentado o no camina, ¿no? Hasta que le pase. Entonces, ¿por qué? Porque su cuerpo reacciona, pues, y eso es natural, ¿no? Pero se van a dar cuenta que cuando pasa el tiempo, eso ya se controla, eso ya se educa, ¿no? Y uno puede manejar situaciones. Al comienzo, tal vez cuando uno es adolescente, no. La dama tiene la suerte de que no es algo muy evidente. Lo que sí aumenta bastante es la vascularización a nivel de las mamas, ¿no? Y es por eso que ese es uno de los indicativos cuando una dama puede estar en una actividad de excitación. Entonces, son factores que uno puede observar. La amígdala juega un papel central en la conducta sexual, habiéndose comprobado que la estimulación del septum y del área preóptica media daban lugar a una erección total en animales de experimentación. Entonces, tiene que ver mucho ahí con también fase de la erección, ¿sí? Y el hipotálamo, como les mencionaba, tiene que ver con la respuesta del cuerpo. Varias estructuras nerviosas reciben información del tálamo y enviándoselas por vías de información
a la hipófisis que se encuentra en la parte inferior del mismo, el cual manda información a diversas partes, corteza cerebral, sistema nervioso autónomo y se dan respuestas de la conducta sexual. Recuerden que el hipotálamo va a integrar la corteza, va a integrar la parte hormonal y va a generar una respuesta, pero también va a interaccionar con el tálamo, ¿ya? Y el tálamo va a mandar ciertas conexiones mecánicas, motoras, también emocionales hacia la corteza y eso genera un circuito. Y bueno, las gónadas básicamente eh, se encargan de las secreciones testosterona o estrógeno, básicamente, ¿no? Recuerden que en el acto sexual lo que más se va a secretar es testosterona en el varón y también en la mujer, ¿no? Se incrementan los grados de testosterona. Bueno, tanto en las gónadas femeninas, recuerden ustedes que hay fases de desarrollo sexual, caracteres secundarios que ustedes ya han aprendido dentro de la fisiología del desarrollo, y en las femeninas también hay características que también se van a ir presentando como caracteres secundarios ¿no? Ahora, vamos aquí a entender. Cuando una persona, yo les digo así, cuando una persona no educa, no se conoce, niega lo que siente, y su neocórtex no lo logra educar y no lo va tarde o temprano podría generar una perversión, un trastorno. Y eso es lo que hizo David, o sea, generó una perversión porque el hecho de querer matar a alguien para tener a otra persona y es una conducta que su conducta sexual lo llevó a descontrolarse, ¿no? Entonces, los trastornos sexuales se caracterizan por una alteración de los procesos del ciclo de la respuesta sexual o por dolor asociado con relación al acto sexual, ¿no? Hay trastornos. El ciclo completo de respuesta puede dividir en deseo, excitación, orgasmo y resolución. No se olviden, la conducta dentro del acto sexual viene el deseo, la excitación, el orgasmo y la resolución, que es la fase de caída. Si nosotros nos ponemos a analizar, el deseo se activa mediantemente por los sentidos. Y lo vuelvo a repetir. Visión, varones, como muy bien comentó Omar. Este, audición, mujeres. mm, olor también, bastante las mujeres. Entonces, el varón es mucho más visual. Eso sí, no lo vamos a negar, ¿no? Entonces, y empieza el deseo, ¿no? Observas una persona, deseas, te despierta tu parte sexual. Y si eso continúa, viene una fase de excitación, ¿no? Que básicamente en el acto sexual viene a ser el contacto físico, ¿no? Básicamente, contacto físico. Y la parte del orgasmo viene a ser la fase cúspide del acto sexual, donde el organismo descarga todo tipo de hormonas que se llaman hormonas del placer y la persona llega a un estado de, ¿cómo le diríamos? De descarga y de control emocional desde un punto de vista de tranquilidad. Y después de eso viene la parte de resolución, ¿no? Ustedes han escuchado que los orgasmos en varón y mujeres son diferentes, que la mujer es más multiorgásmica y el varón básicamente normalmente tiene uno hasta máximo dos podría ser, ¿no? Pero ese es en función a las características del orgasmo, pero en intensidad, en la forma de producción es similar, ¿ya? Es similar. La solución básicamente es la parte de caída, donde todo el organismo, la taquicardia y todos los efectos van disminuyendo. Ahora, ustedes van a leer la literatura quería resaltar esta parte, literatura médica, que menciona en la época de los años 1700 a 1800 había situaciones de estrés, ¿ya? Y miren que era bien curioso, ¿no? Y una de las cosas que hacía para bajar el estrés era terapias de estimulación sexual. Es pocas palabras como tipo masturbaciones, algo así. Y eso era, ahora que he leído eso, es como que era la terapia para que el estrés baje, ¿no? Y hay una frase célebre que dice, estoy estresado y quiero desestresarme, ¿no? Entonces asocian mucho eso.
por esas costumbres antiguas que se tenían. Entonces, para que vean cómo lo que Dios creó en una pareja, de forma adecuada, llevada como debe ser, donde hay amor, donde hay respeto, donde se da el lugar que se debe dar a la parte del acto sexual, es un regalo y una bendición, ¿no? Para la pareja, ¿sí? Llevado de forma correcta, donde tu neocórtex sabe por qué estás haciéndolo, y no orientado netamente a un placer como un animal que puede tener intimidad y punto, ¿no? Sino que somos seres racionales, ¿ya? Cuando un trastorno afecta la conducta sexual, se verá afectada la reproducción humana. Y eso también es cierto, ¿no? Por ejemplo, lo fisiológico es que las parejas sean varón-mujer. Y pues es igual, y es parte de la reproducción y es parte de la creación. Pero la sociedad ha comenzado a distorsionar esto y ahora existen eh, ya nuevas formas de parejas, ¿no? Aceptadas por la sociedad, que es básicamente varón-varón, mujer-mujer, ¿no? Entonces, y lo curioso es que eso se le da una connotación de normalidad. Y eso es curioso, ¿no? El ser humano es muy peculiar porque lo malo lo puede volver después normal, ¿no? Y eso, como sociedad ya es aceptado, ¿no? Entonces, hay ustedes, si por ahí no hablas mal, se te cataloga como una persona que está atentando contra los derechos de una persona. Es discriminador, ¿no? Entonces, como hijos de Dios, creo que nosotros aceptamos, tenemos amigos, este, no los juzgamos, nunca se les va a tratar mal, ¿no? Pero no significa que yo tengo que aceptar ese principio, ¿no? Como parte mía o como parte de mi vida, ¿no? Pero sin quitarle el valor a la otra persona, ¿no? Entonces, es una situación muy compleja que ustedes van a tener que aprender a manejar, ¿no? Y ahí surgen las famosas enfermedades, como para las parafilias, ¿no? ¿Qué es una parafilia? Básicamente, esencialmente consiste en que el individuo tiene unas necesidades sexuales intensas y recurrentes que generalmente suponen objetos no humanos, sufrimiento o humillación, ¿no? Ismo, ¿no? Golpes, látigos, o que les atraen niños, o por ejemplo, hay personas que, este, me acuerdo de un paciente que decían, yo con mi pareja puedo tener intimidad dormida. Si está despierta, no, solo cuando duerme. Entonces, que no esté consciente, algo así, ¿no? O, por ejemplo, lo que ha pasado y ha sucedido con personal de salud, y ustedes escuchan las noticias, ¿no? Que usando su connotación médica, usaban anestésicos y dormían ¿no? Dormían al paciente y abusaban de esas personas. Entonces, ¿qué los lleva a actuar de esa manera? O sea, ¿por qué es que no son capaces de entender que eso no es correcto y lo hacen? Esa misma pregunta tú le harías a David. Si tú estuvieses a David, le dirías, David, pero si tú sabías que eso era malo, ¿por qué lo hiciste? ¿Y por qué ordenaste, planificaste matar a una persona, ¿no? ¿Sabías que era malo? Sí, yo sabía que era malo, pero no, y él te respondería, pero no pude contenerme, ¿no? No pude controlarme. Entonces, entiendan que las parafilias son conductas de personas que muchas veces ya no pueden controlarse y sufren, ¿ah? Algunas personas sufren, ¿listo? Porque son conscientes de que no es correcto, pero no saben cómo controlarlas, ¿no? Hay otras personas que sí ya entran en la parte de la perversión y esas parafilias les generan más bien este placer y más bien quieren más estímulo de eso, ¿no? Entonces, y ellos más bien ya entran en una connotación como droga, ¿no? Si no lo hacen, se sienten intranquilos. ¿No? Entonces, las parafilias, ¿ya? Las parafilias. Por ejemplo, vamos a ir analizando el exhibicionismo, ¿no? Hay personas que básicamente sienten placer solamente mostrando sus partes íntimas o parte de su cuerpo, ¿no? Y eso genera justamente para ellos sus fantasías sexuales, se excitan, sea lo que
puede hacerlo. Y eso ha pasado muchas veces, ¿no? Espero que yo me acuerdo que había un paciente que conversábamos, me acuerdo cuando yo hice psicología, psiquiatría, que él confesaba de que le gustaba ir en los carros, se sentaba y si había una dama, mostraba sus partes íntimas. Suena muy desagradable en realidad, ¿no? Pero él dice que lo hacía porque sentía placer que lo vean, ¿no? Entonces tuvo que trabajar mucho con él, eh, bajar su intensidad y desarrollar ese neocórtex para que pueda controlar ello, ¿no? Se tuvo que usar medicación y todo lo demás, y básicamente es todo un proceso de trabajo. La pedofilia. La pedofilia es mucho más compleja, en realidad, ¿no? Y tiene que ver mucho con las fantasías sexuales que han sido distorsionadas, mal llevadas o encaminadas. Un pedófilo no aparece, doctores, no aparece en un año o 2 años. Un pedófilo se va formando desde muy pequeño. Es como ha ido adquiriendo el conocimiento de la sexualidad desde muy pequeño. Y eso va distorsionándolo, ¿no? Va distorsionándolo. Y dicen que la pedofilia, zoofilia o todas las alteraciones de la sexualidad que tienen que ver con el placer, parte de que es como la droga, ¿no? Inicialmente tal vez tenían intimidad de una manera, después ya no sentían placer y buscan otro tipo de experiencia, ya no les genera placer, buscan otro tipo de experiencia, van saliéndose de las casillas porque ya este control tanto del cerebro reptiliano y del cerebro límbico ya no es un control, sino es un desborde. Y si no logras manejar emociones, ese instinto, pues eso domina y si no le das lo que necesita, te desbordas, ¿no? Y se ha visto que en esos casos ya bloquea al neocórtex. O sea, ya eres muy instintivo, ¿no? Es como un animal, algo así, ¿no? Entonces ya no puedes controlar. Entonces, y ahí viene, porque uno se pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué una persona, o sea, tiene esa perversión de querer estar con un niño, ¿no? O sea, ¿cómo se sucedió eso? Y es un proceso, no es algo que se da de un día al otro. Por eso que eso ya parte desde la infancia, ¿ya? Desde la infancia fue llevado mal, puede que ese niño, a cuando crezca, ya tenga perversiones de la sexualidad. Masoquismo, que tiene que ver con trastornos conscientes con respecto a el uso de dispositivos o humillación y sufrimiento, ¿no? Sadismo sexual básicamente tiene que ver mm, sufrimientos físicos y psicológicos, ¿no? Que también podría sufrir la persona. Eh, cada ser humano puede ir distorsionándolo. Entonces, repito, cuando tú no educas tu mente y no educas tu formación, o de niño no te formaron como debe ser, a veces el niño con sus pares va creando su propia sexualidad, su propia comprensión de la sexualidad. Entonces, sería interesante de que ustedes, los que trabajan con niños adolescentes, va a pasar, conversen también, eduquen, ¿no? La educación sexual es algo que debe ser muy, muy bien llevada y encaminada para fortalecer la mente y crear personas saludables desde un punto de vista sexual, ¿no? Bien, bien otro punto que se llama la disfunción sexual. ¿Qué es disfunción? Doctor, no tengo deseos. ¿Qué no tienes deseos? No tengo deseos, no quiero tener, ¿no? Viene mi pareja, quiere tener, yo no quiero nada. Se está enojando, ¿no? Sí, hay deseos, pero nunca llegan a la fase de excitación. O sea, como que sí, tengo deseos, pero no llegan a esa fase de excitación. Y peor, si es que no llegan a la fase de excitación, tampoco van a llegar a la parte orgásmica. Y vienen las frustraciones, ¿no? Y acá hay un concepto que maneja mucho el ser humano. ¿Sabían ustedes, no? Que muchas de las parejas que iniciaron mal, que en vez de comunicación, empatía, tolerancia entre ellos, netamente se dejaron llevar por la parte sexual y crearon dependencia. Entonces, y dependen, o sea, dependen uno del otro desde ese punto de vista sexual. O sea, cuando hay intimidad, todos felices, todos contentos, y cuando no lo hay, es como que, ¿y qué pasó, no? Yo quiero mi droga, ¿no? Yo quiero eso. No me interesa lo que tú sientes, yo quiero esto, ¿no? Entonces ya se distorsionó, ¿no? No se educó el neocórtex.
Entonces, suceden esas situaciones y hay relaciones de pareja, doctores, que terminan solamente por eso, porque no hay intimidad. Entonces, para que se den cuenta cómo la familia, el hogar, o las relaciones, perdón, de parejas o de padres, padre y mamá y papá, a veces no tienen la educación suficiente y creen que la pareja básicamente tiene que haber intimidad, ¿no? Entonces, la intimidad en realidad sí es un complemento, pero lo más importante es la comunicación y la relación y el entender el por qué dos personas están juntas y desean compartir momentos juntos, ¿no? Y la sexualidad es un complemento que Dios dio para que pueda fortalecer esa relación. Ese es el concepto real. ¿Listo? Ese es el concepto real. ¿Ya? Entonces, hay deseo, cuando hay una buena comunicación, la excitación y el orgasmo y la resolución, doctores, cada fase, cada proceso que se va a dar va a llegar a su máximo. Ahora, si ustedes, por ejemplo, hay un trabajo de investigación que ha hecho Loma Linda sobre esto, juntamente con dos universidades, ¿no? Y ellos lo trabajaron cuando la persona está en su mejor estado emocional, en su mejor equilibrio emocional, en su mejor estado nutricional y que tiene una pareja realmente estable, conforme, tanto el deseo, la excitación y el orgasmo llegan a un máximo, que pueden ser hasta 10 a 15 hasta 15 veces más de lo que normalmente suele ser. O sea, ¿qué significa eso? Se ha visto de que cuando no se lleva, lo que experimentan es muy pobre, pero cuando se lleva de forma correcta es muy intenso. Entonces uno dice que sí, porque justamente Dios otorgó esto para que la pareja lo disfrute y tengan respuestas íntimas juntos, ¿no? ¿Listo? Entonces, sí, hay muchos trabajos que dicen que cuando hay un equilibrio emocional con la pareja adecuada, con el respeto adecuado, entonces los resultados de conexión son mucho mejores. Por eso es importante la parte de la fidelidad y saber en qué momento entrar a a este momento del acto sexual, ¿no? Ahora, existen situaciones como por ejemplo el vaginismo, ¿no? Que son enfermedades que no permiten a una dama poder tener intimidad. ¿Y eso por qué? Porque hay contracciones involuntarias de los músculos del tercio inferior de la vagina. Es como que se cierra y no permite, doctor, pero no lo pueden controlar, ¿no? Entonces, y eso se asocia mucho a temores o a miedos o experiencias, ¿no? Es como que lo que les decía, ¿no? Efectos de violación o ciertos traumas o miedos generados por el tema, ¿no? Entonces, es de componente normalmente más psicológico, ¿ya? Dispareunia básicamente es cuando tienen intimidad y hay dolor. O sea, en cada acto coital hay un dolor y duele. Y en verdad las parejas no lo toleran, ¿no? Y rechazan tener intimidad porque hay un dolor, ¿ya? Y normalmente se asocia un poquito con el vaginismo, ¿no? El dolor puede implicar ardor, otro esquema, un dolor cortante, ¿no? Y puede doler toda la vía vaginal, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas de la dispareunia? Normalmente también tiene un componente psicológico, pero también hay orgánicos, por si acaso. Ah, sí, doctor, sí, infecciones. Hemos tenido casos de parejas que tenían infecciones CTS, ¿no? Y la inflamación al momento de la relación sexual genera dolor y dispareunia, ¿no? Hemos tenido, me acuerdo un caso de una pareja de que tenía dolor y cuando se le hizo la colposcopía y se vio la parte vaginal, se vio de que había unas cenequias. ¿Qué significa cenequias? Las cenequias significa que la pared vaginal estaba pegada. No, había como pedazos de tejido que pegaban, ¿no? Entonces tuvo que entrar con cirugía, se cortó y ya está, se liberó y se abrió el camino. Desapareció la dispareunia, ¿no? Pero hay también de factores psicológicos, ¿ya? Este es un tema también que todo varón va a ir. Recuerden que un varón que tiene disfunción eréctil pierde esa sensación de ser varón, ¿no? Es como que dice, wow, o sea, ya no puedo, ¿no? Entonces, dentro de la psicología del varón pues, caótico. Muchos pacientes que son diabéticos, pacientes ah, que han tenido algún problema de desarrollo neuronal,
este, suelen tener disfunción eréctil, ¿no? Entonces viene, doctor, no puedo, ¿no? Mi pareja porque se ha molestado o me siento mal como varón, ¿no? Y te cuentan, ¿no? Entonces tú tienes que investigar qué ha pasado. Es un problema traumático que por cierto también hemos tenido, por fracturas, es psicológico, a una experiencia traumática psicológica que no ha y que le genera, o es un problema orgánico anatómico, ¿no? Ya. Ahora, a veces también es el temor, ¿no? Yo me acuerdo que había un joven que decía, doctor, me he casado, pero no tengo problemas. Y era por el miedo, por el temor, ¿no? Y poco a poco fue desarrollando y aprendiendo y se educó, bueno, ya no tuvo esa disfunción, ¿no? Entonces fue algo más psicológico. Y el otro se llama la famosa anorgasmia, ¿no? Aquellas personas que no llegan a tener orgasmo. Y eso también puede ser orgánico, ¿no? Hemos tenido casos de pacientes que tenían adenomas a nivel cerebral y no sentían. Fueron operados y recién se corrigió el problema, ¿no? Puede ser orgánico, pero también puede ser funcional o psicológico, ¿ya? ¿Listo? No solo- Hay varios tipos de anorgasmia que es primaria, secundaria, absoluta, relativa, situacional, ¿no? Con conclusión, pueden ser orgánicas y psicológicas. El otro problema de la parte de la sexualidad es la infertilidad. Cuando hablamos de infertilidad es la incapacidad para quedar embarazada después de 12 meses de relaciones sin protección y se denomina infertilidad primaria. La infertilidad puede ser tanto por el varón como por la mujer. Si es varón, impotencia, fuma, toma o deficiencia de hormonas como testosterona. Y en caso de la mujer, básicamente al ciclos menstruales alterados, enfermedades de transmisión sexual o quistes o los famosos ovarios poliquísticos, ¿no? Entonces, todos ellos generan muchas veces infertilidad. Y el otro es eyaculación precoz. Y acá quería resaltar, tengan cuidado porque todo el sistema funciona como una maquinaria, ¿ya? Todo funciona como una maquinaria. Entonces, como toda maquinaria, si tú lo vas a usar antes de tiempo, lo vas a desgastar o lo vas a reprogramar de una forma equivocada, entonces ahí viene el problema, ¿no? Por ejemplo, acá quiero hablar un poquito de la masturbación. La masturbación en realidad sí es una experiencia que muchos jóvenes quieren experimentar o damas, pero es una experiencia de aprendizaje o de curiosidad, más no es un estilo de vida o una forma de vida, ¿no? Entonces, ha habido personas jóvenes que desde muy pequeños han empezado a masturbarse y el problema es que el cerebro ha entendido de que el placer viene solamente al momento de la eyaculación. Y en su cerebro de ellos no están las fases del placer, como por ejemplo el deseo, ¿no? Después del deseo viene la excitación y de ahí viene la parte orgásmica. Entonces, la masturbación netamente los lleva a ellos a experimentar más la parte de excitación y distorsionan la parte orgásmica y distorsionan la parte del deseo y es por eso que cuando ya realmente tienen que actuar como parte de ser la pareja, no lo saben controlar. Entonces viene eyaculación precoz, ¿no? Eyaculan antes de tiempo y eso ya genera un problema, ¿no? Como que, uy, ¿qué pasó, no? Mientras la pareja está empezando recién a experimentar las etapas, el varón que ya se masturbó y que ya perdió el control y ya su cerebro entendió estímulo de eyaculación, ya, punto, acabó. Entonces es como que, uy, ¿qué pasó? Se cortó todo, ¿no? Y la otra persona comienza a sentir como que, bueno, no logro yo llegar, ¿no? Y vienen los problemas. Es por eso que la eyaculación precoz es algo que muchos varones tienen por el uso excesivo al momento de la masturbación. ¿Listo? Y eso es peligroso, ¿sí? Eso no está bien. La Biblia también lo dice. Ustedes saben, hay textos bíblicos que dicen que no, es que Dios sancionaba mucho a los varones específicamente que hacían actos de masturbación, ¿no? Entonces, y es lógico, lo decía más que por un sistema de salud, ¿no? Dice que se considera que entre un 30 y 40% de la población masculina adulta sufre de eyaculación precoz. 30 40%. Bastante, ¿ah? Casi la mitad de los varones por ahí ya están llegando a tener eyaculación precoz, ¿no? En algunos casos también, doctor, pero ha habido personas que sí, pues nunca se han masturbado, pero es aprendizaje. O sea,
Es como que el cuerpo comienza a experimentar estímulos y no lo sabes controlar porque nunca han tenido relaciones sexuales, ¿no? Se casaron y nunca. Y es como que recién el cuerpo aprende y se educa, ¿no? Y desaparece esa eyaculación precoz porque es una fase de aprendizaje, ¿no? Y con su pareja al final ya comienzan a disfrutarlo y controlan todo, ¿no? Por eso es que, algunos tienen ansiedad, ¿no? Yo me acuerdo que tuve un paciente que me decía, doctor, yo tengo eyaculación precoz. Le digo, ¿ah, sí? Qué raro. Le digo, ¿y por qué, no? ¿Te masturbabas? No, doctor. Y le digo, algo debe pasar." Y el pillo me comentó de que tenía a su esposa y tenía a su amante, ¿no? Era infiel. Entonces, que básicamente a veces le pasaba eso y era por su ansiedad, pues, ¿no? Por el temor a ser descubierto y todo eso, tanto con su esposa como con la otra persona, le generaba distorsión de su acto sexual. Entonces, y era por ansiedad, pues estaba preocupado que no lo descubran. Su mente ya no estaba conectado con lo que realmente es el respeto y la exclusividad y la fidelidad, ¿no? Entonces, vean cómo hasta eso puede perjudicar todo, ¿no? La desinformación y la falta de concientización sensorial, ¿no? O sea, en pocas palabras, educar al cerebro de cómo debe manejar y controlar la eyaculación, ¿no? ¿Cómo se tratan los trastornos de la conducta sexual? Básicamente, ¿cómo lo vamos a tratar? Los trastornos sexuales se caracterizan por una alteración de los procesos propios del ciclo de la respuesta sexual o por lo asociado con la realización del acto sexual. Cuando afecta el trastorno a la conducta sexual, también se ve afectada la reproducción humana. Entonces, básicamente, ¿cómo se trata las disfunciones sexuales? Haciendo terapias cognitivas, porque se da cuenta que el detalle es aprender neocórtex, ¿ya? Educar a tu neocórtex, edúcalo, dale parámetros que te ayuden a ti a entender que eso es normal, que tienes un momento, edúcalo, conócete, experimenta contigo mismo y dice, sí, pues yo me estoy conociendo, es así, Dios, gracias, ¿no? El respeto. Ya, entonces eso ayuda mucho a fortalecernos. Como que recapitulas y lo interesante es que si tú sigues fortaleciendo a tu neocórtex regula al sistema límbico y al sistema hipotalámico. Y llega un momento que vas a poder disfrutar adecuadamente de lo que inicialmente se pudo haber distorsionado, ¿ya? Igual las parafilias también, ¿ya? Hay que investigar por qué sucedió, qué pasó en el pasado, qué lo llevó a ese punto, ¿no? Por qué ha distorsionado su sexualidad. Y muchas veces tiene que ver con la pornografía, ¿sí? O sea, hay que ser muy sinceros, ¿no? Tiene que ver mucho con la pornografía y eso los lleva a cometer esos errores, ¿no? Ya, poner en práctica técnicas cognitivas y conductuales para lograr un recondicionamiento y eliminar las causas del problema, ¿no? Es un trabajo en realidad, ¿no? O sea, eh, un pedófilo podría reinsertarse psicológicamente, sí, pero es un trabajo, ¿ya? Eso se puede estudiar como una necesidad puramente fisiológica, ¿sí? Sí, es como animales, ¿no? Es fisiológico, sexo, punto, ya está. Aunque normalmente el comportamiento sexual humano sea determinado por muchos otros factores, es decir, está determinado no solo por las necesidades sexuales, sino también por otras necesidades, entre ellas, ¿cuáles? El amor y el cariño. Ese es un punto, doctores, el amor, el respeto y el cariño le dan un plus a este acto sexual que muchas veces se pierde, ¿ya? Que se pierde. Bien, preguntas hasta aquí. Preguntas, doctores. No sé si les interesa el tema, ya se han asustado, no lo sé, pero yo quiero que entiendan una cosa, ¿no? El ser humano, ahora les voy a la connotación cristiana, ¿no? Los judíos mencionaban algo muy, muy importante, ¿no? Ellos decían de que mientras tú escondas y no quieras aceptar que tienes cosas que has ido aprendiendo, tampoco no esperes que tu cerebro y Dios puedan actuar en ello, ¿no? O sea, es así de simple, ¿no? No esperes tú
a que lo que tú escondes, Dios no lo pueda resolver si tú no lo aceptas, ¿no? Eso es un punto muy importante que tienen que entender, ¿ya? Aceptar lo que somos y que Dios sea quien trabaje y lo reordene y le dé el lugar que tiene que ser, ¿no? Si necesitan, si una persona, un paciente necesita ayuda, pues hay psicólogos, hay psiquiatras que lo podrían reordenar eso. Dios sí, también es un factor muy importante, ¿no? Que también ayuda a reordenar. Pero recuerden que Satanás usó mucho eso, ¿no? Le hizo cometer errores a Rubén, le hizo cometer errores a David, mató a una persona, ¿no? Y así, o sea, muchas personas, por emociones o situaciones escondidas, Satanás lo va a usar, ¿no? Entonces, antes que Satanás lo use, mejor entréguenlo y que sea Dios quien lo corrija, ¿no? Así es que, recuerden que cuando ustedes escogen una pareja, tú no sabes lo que hay en la mente y en su cerebro reptiliano y en su cerebro límbico. Cada ser humano es algo único, ¿ya? Lo que te va a mostrar esa persona con quien tú estás es lo que su neocórtex va a decir que te muestre a ti, pues. Educada, educado, respetuoso, pero en el fondo tú no sabes qué hay en su sistema límbico y qué hay en su cerebro reptiliano. Así es que con mucho cuidado, sorpresas pueden haber, ¿ya? Entonces, ¿cómo se logra descubrir eso? Como consejo final, la amistad, pues. Uno a veces se muestra cuando es amigo de una persona, tú te muestras tal y como eres, ¿no? Eres una persona auténtica. No te interesa que te juzgue, al final es tu amigo, pues no, si sabe que eres gritón, ya, pues mi amigo es gritón, desordenado, pues, ¿no? Y uno acepta las amistades así porque lo aprecias, lo quieres y lo aceptas como es y andas con esa persona porque lo aceptas, es auténtico. El problema que en la fase del cortejo, el varón y la dama, más que todo el varón hace que su neocórtex controle todo y muestres lo más agradable de ti, ¿no? Como parte del cortejo, ¿no? Pero en realidad no eres auténtico, ¿no? Entonces, uno de los riesgos de tener parejas que no has conocido es que puede que no seas auténtico. Y a futuro van a descubrir quién eres, ¿no? Y puede que la otra persona no comparta contigo y ahí vienen problemas, ¿no? Entonces, es importante, por eso les decía, que entiendan que cada ser humano tiene sus aprendizajes interiores que podrían condicionar sus respuestas a futuro, ¿no? Así es que, importantísimo para que vean cómo el ser humano puede cambiar su conducta solamente por no haber educado la parte de la sexualidad, ¿no? Muy bien, a ver, levanten las manos. Sí. ¿Escucha? Una pregunta. He visto que ha levantado el de mi custodio la mano. ¿Quién ha levantado la mano? ¿Una pregunta? ¿Algo? ¿Me escucha? Sí. De acuerdo. Más que todo para acotar, hay un versículo en la Biblia, doctor, donde menciona que, creo que está en Proverbios 46, donde dice, ¿no? Donde tales son los pensamientos del hombre, tales serlos. Eso quiere decir que qué tipo de pensamientos puede albergar un hombre va manifestando su manera de actuar. Sean pensamientos negativos, positivos, o manifiestos. Es lo que dice, ¿no? Exactamente, se nos basamos en la parte bíblica. Ajá, correcto, ¿no? Este, es, es correcto, eso es correcto, ¿no? Donde está tu mente está tu corazón, ¿no? Pero eso sí, o sea, no dejen de aceptar quiénes son, pues. Una de las cosas, equivocadas que a veces la iglesia nos lleva es a mostrar lo que no somos, porque la iglesia quiere que mostremos lo lado bonito, ¿no? Y negamos lo que realmente somos y no dejamos que Dios trabaje en eso, porque lo escondemos. Entonces, no, hay que ser auténticos, ¿no? Sean quienes son, ¿no? Punto. Y corrijan y mejoren. Sí, es importante eso, ¿no? Y que su mente sepa y su neocórtex se eduque, por si acaso. Tiene que estar educado.
Y eso es un proceso. Bien, doctores, creo que la hora nos está ganando. Voy a dejar de ya, espero que les haya gustado el tema. En realidad hay una parte mucho más desarrollada que se llama la fisiología del acto sexual. O sea, cómo se da cada uno de los procesos, ¿no? Vamos a poner mayores de 18 años, vamos a poner ahí. Ya, ya chicos, entonces nos faltaría solamente un tema para ponernos al día, que sería el tema básicamente de las emociones, ¿ya? Las emociones. Ahí, por ejemplo, ¿por qué se enamoran y por qué es tan difícil olvidarse de esa persona? ¿Y qué tendría que yo hacer, yo que domino la fisiología, qué tendría que yo hacer para olvidarme o dejar de pensar en esa persona? O, o de repente esa nunca la vas a poder olvidar, ¿no? Y va a quedar en tu mente toda la vida, ¿no? O qué procesos se van a dar para poder yo, que ya no esté en una esfera de afectación emocional, sino una esfera de recuerdo y quede almacenado como un recuerdo. Entonces, es interesante cómo el sistema límbico hipocámpico y el hipotálamo actúan ahí, ¿no? Entonces, eso va a ser en la siguiente clase. Yo voy a quedar con sus delegados para poder tocar ese punto, ¿no? Porque también he visto que mucha gente eh, fracasa por eso, porque no saben manejar sus emociones y cometen errores al tomar decisiones, ¿no? Recuerden que una de las decisiones más grandes de la vida es buscar quién te va a acompañar, ¿no? O te hundes o creces, ¿no? Ese es un punto muy importante. Ya chicos, entonces, ya quedamos con sus delegados y gracias chicos, van a disculpar por no haber estado presente. Hubiese sido más divertido conversarlo con ustedes, pero ya habrá el momento. Ya chicos, nos vemos, cuídense, gracias. Adiós, profe. Nada, nos vemos, chao, chao. Creo que la final.